Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas, gente que usted merece conocer. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en la región de Santiago, la región metropolitana, y también a aquellos que nos ven en el sur, desde Curicó a Coyhaique, que son nuestros fieles seguidores, nos ven y nos siguen y nos mandan Twitter, así es que muchos saludos a todos ellos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, voy a partir por la tienda de la Tere Giner. Tere, maravillosa tu pollera, preciosa, vayan a darse una vuelta, tiendas en Chamicero y en Chicureo. Y agradecer también a Viñas Tinajas del Maule, que nos da un rico vino para cada uno de nuestros invitados. Estamos finalizando el año, se cumple un año completo de este programa Desconocido, que nació para dar un espacio a personas que a mi parecer vale la pena que otros lo escuchen. Y como yo normalmente invito gente que a mí me parece admirable en algo y que yo admiro, entonces he querido cerrar este programa invitando a una de las personas que yo más admiro en mi vida. Así que les voy a presentar a mi papá, el doctor Andrés Valdivieso Dávila, que está invitado hoy día al programa. Hola papá, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto, un gran honor de que tú seas la persona que guía este programa. Gracias a todo el equipo que está acá, a don Carlos, y bueno, muy feliz de poder contestar algunas preguntas que tú tengas. Excelente, excelente. Es muy emocionante para mí hacer el programa. Hay muchas cosas, por supuesto, que admiro, pero voy a pensar más en los televidentes más que en mí como hija, ¿ya? Yo creo que sí, porque el programa tiene que hacerse. El programa tiene que hacerse. El doctor Andrés Valdivieso es nefrólogo, académico de la Universidad Católica y trabajando hace muchos años y mucho tiempo en diálisis. Entonces quiero partir preguntando desde atrás. ¿Qué ocurre con Andrés Valdivieso que decide estudiar medicina? ¿Qué pasa? ¿Por qué terminamos metidos en la medicina? Bueno, yo cuando estaba en la educación básica y en la media siempre fui un poco mateo. Y los mateos siempre tienen como las alternativas, se le abre una perspectiva de poder estudiar varias carreras, una carrera que tenía bastante demanda para entrar, digamos, exigencias académicas. Y tenía muy en mente la existencia de mi hermano Vicente, que es un excelente internista gastroenterólogo, y de don Vicente Izquierdo Sanfuentes, que fue un científico, nuestro bisabuelo, que se entrenó en Alemania, después de estudiar Derecho en Chile, para darle gusto a su madre, historias que se repiten en varias personas, y finalmente dice, no, esto no es lo mío, me voy a medicina, y se dedica a la ciencia inicialmente. La historia de Vicente Izquierdo, la existencia de médicos como mi hermano, en la familia fueron despertando en mí la curiosidad por la ciencia, más que por el arte médico, porque nunca fui muy diestro para ser cirujano u obstetra, pero la curiosidad por la ciencia de todas maneras. También por ahí, por octavo básico, me llamó mucho la atención cómo cuando ponías glóbulos rojos en agua destilada se hinchaban y cuando estaban con agua llena de sal se deshinchaban. En octavo básico, perdón. Sí, octavo básico, sí. Experimentos que hacíamos en el colegio. ¿En qué colegio hacían eso? En el Liceo Alemán de Santiago. Muy honor. Yeah. El colegio se llamaba Liceo Alemán y se llama todavía Liceo Alemán. Y teníamos un excelente profesor de biología que nos hacía experimentos y nos hacía pensar qué podía estar pasando. Pasan los años y cuando ya uno va en tercero, cuarto medio, en este caso en el Verbo Divino, que me cambié de colegio, comienza a despertar la inquietud por servir. Y cuando uno ya entra a la universidad se da cuenta que en realidad, junto a que es ciencia, junto a que es un arte y una técnica, la medicina es primariamente una vocación de servicio. Y ahí es donde uno se encuentra con la decisión de te metes a la ciencia pura nomás o te vas a ver pacientes y ayudarlos y a acompañarlos y a consolarlos y a explicarles lo que le pasa, a tratar de mejorar la salud de una comunidad, o sea, a servir, en buenas cuentas, a servir. Debo confesar que servir es en realidad una finalidad de cualquier ser humano y es casi la razón de ser de nuestra existencia, mirado de una perspectiva filosófica o teológica. Pero servir no es una cosa que le brote a uno espontáneamente. Uno es espontánea y naturalmente egoísta, uno se ama a sí mismo. Entonces tiene que desprenderse un poco de sí mismo para empezar de verdad a ser útil. Pero para servir siendo útil hay que prepararse. Y ahí está la ciencia, ahí está el arte. Así que eso. ¿Cuántos años de médico lleva? Yo llevo de médico como 45, yo creo.
algo así. 45. Y después de medicina, entonces, decides especializarte en medicina interna. Y después de eso, en nefrología, para que la gente entienda, nefrología tiene que ver con los temas del riñón. Claro. ¿De dónde nace eso? ¿Para dónde? ¿Por qué hacia allá? Eso nació principalmente porque a mí me gustaba estudiar. Y los internistas son estudiosos, como Mateo. ¿Sí? Es verdad que todo médico tiene que tomar decisiones y rápido, y pasar por un servicio de urgencia y ver gente muy herida y tener que amputar y qué sé yo. Es parte del entrenamiento de todo médico. Y a todo médico le recomiendo meterse a trabajar en un servicio de urgencia, que puede ser una cosa feroz. Sin embargo, siempre me fascinó tratar de entender por qué las cosas son como son. ¿Cuál es el sentido de las cosas? Más que la resolución práctica. Ambas son importantes, pero la resolución práctica pero lo que te la hacen era miles de personas. Y a mí me gustaba darle una racionalidad a los actos que uno hace. Que las cosas que uno hace tengan una base científica y no sean nada más que una experiencia un poco al lote. Y eso se consigue mejor en el mundo de la medicina interna. Lo otro que me gusta mucho de la medicina interna es que uno conversa con más calma con el paciente y conoce al paciente. Pero eso, por supuesto, es un desafío para la salud pública, porque hay que atender a miles de personas. Entonces es un lujo poder dar a una persona 30 minutos. Pero cuando tú conoces a la persona, has ganado mucho. Porque hoy en día en la medicina la gente llega con exámenes y dice, por favor, véame los exámenes. Ese es el diálogo inicial, frecuentísimo. Traigo esto de internet, por favor, interprétemelo. Y resulta que detrás del examen hay una enfermedad. Y detrás de la enfermedad hay una persona. Y yo no le puedo decir a un francés en la primera entrevista, no coma más queso, porque el colesterol está alto, porque no vuelve más. Porque es francés nomás, simplemente por eso. Entonces, detrás de los exámenes está el diagnóstico, y detrás del diagnóstico está la persona. Y la persona es lo más importante que hay, porque es a ella la que voy a tratar de ayudar. Respecto a la nefrología misma, bueno, después de estar un tiempo como internista general, tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y formarme allá como internista un año y como nefrólogo después. ¿Qué año fue eso? El 77, 78, 79, 80. Y en esos años, tú me acompañaste a subir la escalera del avión, porque había que subirse con escalera al avión. Llegamos allá y me empecé a fascinar por el funcionamiento de los riñones. Los riñones son órganos muy, muy notables. ¿Cómo hacen todo lo que hacen? Verdaderos laboratorios. ¿Qué hacen? A ver, contémosle a la gente qué hace un riñón. Para que... Limpian la sangre, le sacan el agua a la sangre, producen una hormona que permite formar glóbulos rojos, producen otra hormona que permite que el calcio se absorba por el intestino, o sea, producen vitamina D activa. Ahí hay 4 cosas que son maravillosas. Limpian la sangre, le sacan el agua a la sangre, producen una hormona que permite que no haya anemia, producen una hormona para que los huesos se calcifiquen. Pero limpiar la sangre es porque tienen un pequeño filtro microscópico. Nuestros riñones están llenos de pequeños filtros microscópicos que evolucionaron desde... Eso. Los glomérulos, claro. Aparecen en los peces, los glomérulos, en la evolución, claro. Aparecen en los peces. Y después siguen en los anfibios, en los reptiles, en las aves y en los mamíferos. Cada vez más perfeccionados. Y además le sacan el agua a la sangre porque filtran. ¿Qué tiene de especial o distinto, dirías tú, un paciente para un nefrólogo? O sea, un paciente que requiere, por ejemplo, diálisis y que se dializa todas las semanas versus un paciente de otro tipo de medicina interna que podría ser un cardiópata o alguien que lo puede ver un gastroenterólogo. ¿Tiene algo especial ese paciente? Tiene muchas cosas especiales. En primer lugar, la diálisis imita al riñón humano. Es una maravillosa técnica. Extraordinaria, realmente extraordinaria, pero es una imitación imperfecta del riñón humano. Como el riñón humano no sale de vacaciones, estoy todo el tiempo limpiando mi sangre y cuando lo pierdo mis 2 riñones, tengo que limpiar la sangre en diálisis, pero no puedo dializar en forma continua a un ser humano todavía. Se va a poder. ¿Crees que se va a poder? Sí. Sí, se va a poder colocando debajo de la piel un montón de estructuras que filtren los capilares sanguíneos. Porque así como hay, no sé, bombas de insulina que están censando hoy en día
inyectan la insulina necesaria. Se va a poder y va acercándose el momento en que eso se va a poder, pero como no se la puede tecnología todavía, hoy en día aún no. Aún no. Ya. Entonces, a las personas por razones de tipo práctico que tienen que ver con la disponibilidad de máquinas, con el número de pacientes disponibles, etcétera, se les limpia la sangre 12 horas semanales. 12 horas semanales. Pero una semana tiene aproximadamente, creo que 168 horas, ¿o no? Sí, no sé, tenemos que hacer el cálculo. Claro. 24 por 7. 24 por 7. Entonces, nosotros le limpiamos la sangre 12 horas, que es menos del 10% del tiempo, y la persona no se muere. Y se le saca el agua durante, entonces, 4 horas los lunes, 4 horas los miércoles, 4 horas los viernes. Dura más o menos 4 horas. Sí. Una diálisis. Porque esta con es los una filtros que hemodiálisis, hay, la que se hace por sangre. Así es. Existe otra forma de diálisis que es continua nocturna y que se consigue colocando un catéter en la cavidad abdominal, colocando un líquido a la cavidad abdominal, y ese líquido equilibra las impurezas de la sangre, y las impurezas pasan de la sangre a ese líquido. Y el líquido entra y sale en distintos ciclos. Y va limpiando de esa forma Este durante la procedimiento noche. se llama diálisis peritoneal. Esa es la que se usa más en los niños en general, ¿o no? En los niños siempre se usa eso primero, porque Ya. los niños no disponen de vasos sanguíneos suficientemente grandes para poder limpiarles la sangre con más facilidad. Y un paciente, por ejemplo, porque tengo entendido que la diálisis está dentro del auge, ¿sí? Así es, está Ya. dentro de la UGI y del GES. Y del GES, por lo tanto, en teoría todo chileno debiera poder acceder a diálisis. Eso es verdadero. Todo chileno tiene derecho a acceder a diálisis, Acceder a salvo diálisis. Ya. que un comité de ética, después de una discusión cuidadosa con el paciente o con la familia, decida que la terapia es desproporcionada para él. Ya. ¿Y Pero qué eso es todavía bastante excepcional. ¿Qué hace, por ejemplo, un paciente que vive en Achao, o que vive en Calbuco, o que vive en Putre? ¿Dónde se dializa ese paciente? Los ¿Tiene que pacientes que viajar viven en Achao a Puerto Montt, por ejemplo, de Calbuco a se Puerto Montt? dializan en Castro. Ya. Pero Achao es un pueblito que está ubicado en la isla de Quinchao, Sí. y tiene que cruzar a Dalcahue. Eso ya no es tan simple, bueno, tiene que cruzar porque no hay un puente. No, claro, por eso. Y de Dalcahue tiene que tomar un bus o un auto que lo lleve a Castro, donde está el centro de diálisis. Ya. O sea, Pero hoy en día, con la cantidad de pavimento Ya. que hay en Chile, con la cantidad de caminos perpendiculares a la ruta principal, no hay casi nadie que no tenga la opción de dializarse. Esto no quiere decir que vivir en diálisis sea simple. Estoy poniendo toda la maravilla que pero por es lo la menos diálisis. todos los chilenos tenemos acceso. ¿Y este acceso es en forma gratuita por el GES? ¿O va a depender de la previsión El de cada acceso persona? de las personas es por el auge o por el GES. Cuando se trata de la alternativa GES es porque la persona tiene un seguro de salud en un ISAPRE. Cuando se trata de auge es porque Perfecto. tiene un seguro de salud que se llama FONASA. Personas. Las personas que están en FONASA o en GES tienen que pagar pequeñas diferencias con respecto al costo total, dependiendo de cuál sea básicamente el programa. Pero lo que pagan es bastante poco y se dializa todas las personas. Es tan democrático como estar en la galería del Estadio Nacional. Ya. Qué bien. ¿Desde cuándo es esto? Bueno, desde 1985. Ah, hace bastante tiempo. Costó ya. mucho incorporar esta patología porque era muy cara, es cara. La diálisis que se hace en el país hoy en día tiene un costo de alrededor de 600.000 pesos. ¿Por paciente? ¿O por vez que se dializa? Por mes. Sin embargo, ese costo lo cubre bien el GES, pero la cantidad de dinero que nuestro Ministerio de Salud, el país en general, gasta en esto es muy alta. Es muy alta. Se gasta aproximadamente el 20,5% de todo el dinero disponible para el auge, en una Solo en sola diálisis. enfermedad. En diálisis. ¿Y En qué una lista de patologías auge que es de alrededor de 80 hoy en día. ¿Y qué porcentaje de la población tiene daño renal crónico como que requiera diálisis más o menos? Más o menos. Es que una cosa es el porcentaje de personas que tienen algún grado de daño renal y Ya. otros los que necesitan diálisis. O sea, para explicarle a la gente, Sí. el riñón empieza a fallar poco a poco y a medida Así que va es. fallando llega un momento en que ya no puede seguir viviendo con ese riñón. Así es. Pero Ya. cuando el riñón falla, puede fallar en forma abrupta, aguda. Por ejemplo, un accidente en moto perdiendo los dos riñones por una hemorragia. Perfecto. Ya. Y nefrectomía bilateral y a diálisis directamente. O una enfermedad gradual, como la que como la que tú me dices. Hay en el país en este momento 21.000 personas que necesitan terapia de sustitución renal, sea hemodiálisis, sea diálisis peritoneal, sea trasplante, que es la tercera alternativa de la cual no hemos hablado todavía. No.
Pero los que necesitan 21.000 trasplante están en personas. diálisis, ¿por algo necesitan trasplante o no necesariamente? No necesariamente, Ah. porque hoy en día ya la ley permite que un ser humano que está con insuficiencia renal muy avanzada, Perfecto. a punto de entrar en diálisis, se pueda trasplantar. Y ya se puede poner en la lista de trasplante. Se puede poner en pero la qué lista maravilloso. si no tiene un donante vivo. O sea, Y se no pone en la necesito... lista para recibir un donante en muerte encefálica. Ya. No necesito entonces estar en diálisis para poder ponerme a la lista. No, no necesita estar en diálisis para ponerse en la Pero lista. eso es un avance muy grande. Es un avance. Sin embargo, la gran mayoría de las personas tiene que pasar por diálisis primero. Sí. Porque no es tan simple encontrar un donante o No, tener claro. la suerte de encontrar un sujeto en muerte encefálica en la lista que coincida inmunológicamente Claro. contigo y te puedas inmediatamente Para poder trasplantar. hacer el trasplante. ¿Y crees tu papá que tiene que ver el hecho de que tú tengas un solo riñón, que te hayas dedicado a esto? Sí, ¿O yo no creo que tiene puede nada tener que que ver? ver. Pero tendríamos que preguntarle a Freud, porque realmente no lo sé. Porque puede tener que ver porque, a ver, lo que sí tiene que ver es que como internista yo tenía un panorama bastante amplio de alternativas para una especialidad derivada de la medicina interna. Vamos a contarle a la Hay que gente que la explicar eso. medicina interna no es lo mismo que la medicina general. El médico internista es aquel que estudia 3 años, algunas partes, como la medicina profunda, pero después se subdivide en cardiología, gastroenterología, nefrología, reumatología, ¿viene de ahí también o no? ¿Pasan Sí, por medicina también, interna? Sí, claro, también. etcétera. En el fondo, Varias la medicina del especialidades. adulto, la medicina del adulto y del adolescente mayor se incorpora en la medicina interna. Pero ahí yo tenía la opción de, bueno, ser cardiólogo, ser reumatólogo, ser infectólogo, ser endocrinólogo, Ya. ser respirólogo. Y me fascinó el funcionamiento del riñón normal. Más que tratar de comprender la patogenia de la falla del riñón, sino que el funcionamiento del riñón normal. Y luego uno va derivando a entender los mecanismos que conducen a las enfermedades renales. Eso lo encontré realmente muy notable. Me gustaba mucho la gastroenterología, pero teniendo un gastroenterólogo en la familia, que es mi hermano, y tan brillante, dije, estoy jodido. Entonces, aquí no voy a meterme, no me voy a meter en eso, jamás. Pero me metí en esto después de darle vueltas y vueltas cuando estaba en Estados Unidos, en realidad. Porque tuve la oportunidad de conocer a 3 personas que son fascinantes como profesores. Y ahí me di cuenta también de lo maravilloso que es. ¿Quiénes son esas 3 personas? Bueno, Mary Epstein, Jim Oster y Guido Pérez, que nadie los conoce. Así que... ¿Viven? Sí, sí, Bueno, viven los vamos a 3. mandarle saludos Viven entonces, los porque le vamos a 3. mandar el programa. Claro, ¿ya? Mary Epstein, Jimmy Oster y Guido ¿Alguien los Pérez. conocerá en Estados Unidos? En la me Universidad de imagino? Miami. Sí, pero son jubilados hoy en día. Tal como yo voy camino a eso. Entonces, personas que ya están jubilados, les importa un coco al resto de la gente que está aquí en Chile, en el fondo. Bueno, a mí me pero importa. yo les aprovecho de dar un agradecimiento con esto, de nombrarlos aquí, porque fueron verdaderos ejemplos de profesores, dándome tiempo para entender las cosas. Ya. Al mismo tiempo creativo y nunca resolviéndote los problemas, sino que haciéndote a ti resolver los problemas. Me dieron velocidad de trabajo y estímulo para tomar decisiones, que eran 2 cosas que no me las había dado tanto la universidad en Chile en la década del 70. El trabajo era mucho más lento y gradual y las decisiones se tomaban como entre todos. Acá no, tú llegas allá y te dicen, ¿usted qué haría? Yo sé que detrás de mí hay gente que me va a proteger al enfermo en caso de que yo me equivoque, pero te obligan a decir, ¿usted qué haría ahora? Sí. ¿Y por qué lo haría? Me imagino. Este programa lo ven bastantes estudiantes de medicina. Qué bueno. Me Entonces, alegro mucho. voy a aprovechar, ya que tú eres docente de la Universidad Católica hace mucho tiempo y has tenido muchos alumnos, ¿qué le dirías tú a un estudiante de medicina hoy en día en cuanto a cómo debiera vivir idealmente la medicina? ¿O cómo crees Primero tú le que diría que le dé gracias le a Dios llena el por alma? haber podido estudiar esta carrera. Ya. Porque hay que darle gracias a Dios o a quien uno crea que es como la autoridad máxima del universo, ¿no? Pero las cosas no pasan porque sí nomás, al menos yo soy creyente. Segundo, le diría que adquiera algunas virtudes indispensables para poder ejercer esta profesión. ¿Y cuáles son esas virtudes? No son fáciles, pero yo creo que una virtud fundamental es la humildad, entendida en su concepto más profundo. Humildad es estar en la verdad, o sea, conocer lo bueno que Dios me regaló y las limitaciones que tengo para luchar contra ellas y así servir a los demás. La segunda virtud fundamental es disponibilidad. Uno no gana con saber mucho si no está disponible, lo que es verdaderamente una lata, porque a veces tú tienes que estar disponible en los festivos,
es verdad que te puedes organizar y que hay que organizarse. Tercero, le diría que a pesar de la hermosa profesión, no es lo más importante de la vida. Que lo más importante de la vida son otras cosas. Que tuviera presente que hay que formar familia, ojalá, y que si uno no forma familia va a tener otros seres humanos con los cuales interactuar, que existe la diversión, que existe el deporte, que existen las mujeres bonitas, que existe la vida entretenida. Y yo me vine a dar cuenta de eso tardíamente. Así que esas son algunas ideas ¿Por que qué? daría. ¿Por qué si la mamá es tan bonita? Y tan Es muy entretenida? bonita porque yo soy un gallo fanático de trabajo. Entonces estaba enamorado de la Bertita, pero al mismo tiempo enamorado de mi trabajo. ¿Cuánto crees Y no tú? ponía en equilibrio ambas cosas. ¿Cuánto Muchas veces crees? la dejé sola, muy sola, durante muchos turnos y muchos momentos que tú bien te acuerdas. Sí. Sí. ¿Cuánto crees tú que influye que una mujer esté detrás de un hombre? No sé, porque yo aquí no he resaltado la cantidad de cosas que has hecho, papá, pero No, pues si no se porque me trata lo de eso. prohibió, me dijo, yo no voy a venir aquí a pavonearme ni a tirarme flores, tampoco quiero que me Pero sí. nombres todos los títulos ni premios ni no sé qué. Pero sí, Pero ¿cuánto no se trata influye? de eso. Vamos a la pregunta, ¿cuánto influye el tener o no tener una mujer detrás? Para mí es fundamental. O sea, la Bertita fue, para mí, lo digo con toda sinceridad, el apoyo absoluto de mi desarrollo como persona, primero, y como profesional, segundo. Porque comprendió mi vocación y fue muy generosa y me dio tiempo. Y ahora me toca a mí devolver la mano. En lo que pueda, pero me toca devolver la mano porque me apoyó en muchas cosas. En primer lugar, y lo digo con toda sinceridad, es muy habilosa. Es muchísimo más habilosa que yo, en realidad, porque es creativa, porque toma decisiones rápido y bien. Y en tercer lugar, porque es prudente y sabe callar. Es una mujer llena de virtudes, un poco mandona, pero llena de virtudes. Le vamos a mandar un beso Sí, grande a mi la mamá, quiero mucho, mamá eres de verdad. fantástica. La quiero mucho, sí es verdad. Sí. Papá, a tus hijos, ¿qué les dirías? Bueno, lo que le diría a mi hijo No a mí, es que, a todos nosotros, somos cinco. es que sean lo más felices posibles, que aprovechen las oportunidades que les da este mundo, que sean humildes, pero no tontos ni pusilánimes, sino que lo que traté de definir en delante, que se acuerden que tienen suerte y tienen que devolverle a la sociedad lo que la sociedad les ha dado, que sean serviciales y que se olviden un poco de sus papás hasta cierto punto, porque estamos más viejos ya, entonces tampoco quiero quedar abandonado, pero que sean ellos, porque independiente de quién sean tus papás, en el fondo que sean ellos. Y lo más importante es que cuando se acerque la vejez de ellos, se acuerden que probablemente, como dice San Juan de la Cruz, nos van a preguntar no qué título ganaste, o cuántos premios ganaste, o qué honores ganaste, sino que cuánto serviste, cuánto amaste. Realmente cuánto amaste a los demás. Y si estuvieran tus papás vivos aquí, ¿qué les dirías? Hoy día, ¿qué edad tenemos? ¿60? 68. 68 años. Bueno, les diría muchas gracias. Eso es lo que corresponde decirle. En realidad, esa es la palabra fundamental. Muchas gracias porque me dieron la existencia, porque se sacaron la mugre educando a la familia, porque nosotros vivíamos en una parcela que el papá tenía un gallinero y una viña, y que en Puente Alto, yo soy de Puente Alto, y ahí nos criamos, que nos mostraron la naturaleza, pero que tenían un sedimento de cultura europea tremendamente valioso que los llevó a enseñarnos idiomas, a tomarnos profesoras adicionales al colegio, no porque nos fuera mal el colegio, sino que para que aprendiéramos otro idioma, porque nos dio las oportunidades de llegar a ser profesionales. ¿A qué edad Y nos fuiste enseñaron al a colegio amar. por primera vez? ¿Cómo dice? ¿A qué edad fuiste al colegio por primera vez? A los 7. A los 7. ¿Y tus hermanos también o fueron más tarde? Yo creo que a la misma edad, más o menos, no sé. Eran años distintos. ¿Viajaban distinta desde el época. campo a Santiago? Viajábamos de O sea, Puente Alto a en ese Santiago momento, en un Puente tren Alto que se era llamaba el tren de Pirque, que campo. llegaba a la estación Pirque de Baquedano, ahí donde estaba el Oriente, ahí Ya. en la plaza Baquedano. O viajábamos en auto, en un camino de tierra, parcialmente pavimentado, y la mamá nos traía en las ¿Esto era todos los mañanas. días? Todos los días. Todos los días. Pero antes de meternos al colegio, tuvimos profesoras particulares que nos enseñaron los palotes, todo eso, esa enseñanza inicial, los números y la lectura,
las sílabas. Estas son las que tu hermana habla de las institutrices. Sí, las institutrices eran en realidad personas que habían llegado de Europa por la guerra y que se contrataban en algunas familias para poder enseñar. Pero no tenían el rol de nanas porque la educación que ellas tenían superaba con creces a la que podía tener una nana de nuestro tiempo. Estas señoras que eran o de Alemania o de Inglaterra vivían en la casa. Vivían con uno y eso representaba un poco un descanso para la mamá. Claro. Nada que ver con la vida actual, pero absolutamente nada que ver. Y estas institutrices a uno le creaban hábitos, en realidad. Sí. Nosotros teníamos una vida... ¿Recuerdas alguna con mucho cariño o no? Recuerdo a la Margot Certan con mucho cariño, que fue una mujer francesa que me enseñó francés, estando yo en un colegio que tenía que aprender alemán e inglés, y por lo tanto el francés que conozco, que sé, me lo enseñó ella. Y además... ¿Vive aún? No, ella se murió en Tours, en Francia. Pero además nos enseñó, junto con mis padres, modales. Pero debo reconocer que veíamos poco al papá. El papá estaba en su trabajo agrícola y en sus clases en la universidad en agronomía, y la mamá la veíamos más, pero ella era pianista. Entonces también a veces se encerraba a tocar piano en un piano metido en el campo, y nosotros estábamos con la institutriz. Sí. Qué entretenido. O sea, depende para quién. No, para mí sería muy entretenido. Parece sí, como una película del siglo XIX. Es un poco así, claro, pero eso es 1950, 51, 52. Sí. Carlos Ibáñez del Campo gobernando, los radicales haciendo patria, haciendo país, clase media ya instalándose fuertemente en el país, democracia cristiana naciente, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende en el 52 su primer intento por ser presidente. Ese era el mundo en que yo crecí, la década del 50. Qué entretenido. Carlos Gardel en la radio, los boleros, Lucho Gatica. ¿Cuál es la música que más te gusta? Elvis Presley, los Platters, sí. Los Cuatro Haces, Nat King Cole, Frank Sinatra, los Beatles. Muy bien. Se nos va el programa, papá, lamentablemente, tengo que cerrarlo porque seguiría conversando. Surfing USA, Beach Boys, eso me gusta muchísimo. Esa canción. Los que hayan visto el programa entenderán entonces por qué invité a mi papá para cerrar este año, por qué lo admiro, porque la verdad es que mientras más te escucho, además que es un gran conversador, así que podríamos estar aquí mucho rato. Papá, para cerrar el programa, mándale un mensaje a tu señora y a tus hijos. A ver, aprovechemos, yo voy a aprovechar aquí. No sé hacia dónde. Para allá. Bueno, Bertita, tú me conoces demasiado, te quiero mucho, estoy muy agradecido de la familia que formamos. A cada uno de mis hijos y mis nietos les mando un gran abrazo, pero también a la familia tuya, la familia Undurraga, que es una gran familia de una generosidad extraordinaria, y a la mía, a mi hermano Vicente, a la Adriana, a mis cuñados y cuñadas, a cada uno que Dios me ha permitido conocer. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, papá, por estar aquí. Pues, nosotros nos encontramos en otro programa de Desconocido. Agradecemos a Viñas Tinajas del Maule, que nos da un rico vino para nuestro invitado, y a tienda Tere Giner. Tere, maravillosa, tu pollera. Obviamente para el año nuevo me la pongo, ¿ya? Muchas gracias, nos vemos en otro programa. Chao.